encantan las suculentas y no sabes cómo empezar, no tienes ni idea? Pues este video es para ti, quédate hasta el final porque hoy he recopilado todas las preguntas que me han llegado de personas principiantes que se están iniciando en este mundo fascinante de las suculentas y te voy a contestar a todas las preguntas y espero ayudarte con ellas. Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy César. Y hoy traigo un video muy interesante para todos aquellos que le fascinan las suculentas. Bueno, a ver, aquí de fondo, si ustedes pueden ver este hermoso invernadero que tenemos por acá con este montón, este paraíso de plantas que tenemos, me han ido enseñando poco a poco durante todos estos años que he tenido cultivando con ellas y creo estar un poquito capacitado como para contestar cualquier duda de alguien que se está iniciando en este mundo de la suculenta. Así que vamos a comenzar. Tengo las preguntas más repetidas que se me han dado durante todo este montón de videos que les he compartido aquí en mi canal. Es que por supuesto, si todavía no estás suscrito y quieres ayudar a que sigamos creciendo, no olvides suscribir, dar tu like al video y pues compartirlo con más personas que les fascina este mundo de las suculentas, que aquí pues le vamos compartiendo del día a día de este jardín, de mi emprendimiento y de todo lo que vamos haciendo en el cuidado de las plantas. Bueno, por aquí tengo todas las preguntitas que me han ido llegando y vamos a ir contestando. He dividido como cuatro secciones. En cada cuatro secciones he puesto 5 preguntas, las más comunes como que las más básicas. Entonces espero contestar alguna de tus preguntas que tienes. Pero al finalizar el video, si tu pregunta no apareció por allí y tú todavía tienes esa duda, recuerda que me lo puedes dejar acá en los comentarios, que yo estoy siempre presto y rapidito estoy tratando de contestar y puedo contestar cualquier pregunta que tú tengas si acaso no sale entre estas que yo elegí que han llegado comúnmente a mis videos. No son solo de un video, son de diferentes videos, entonces me puse ya a la tarea de estar revisando todos los videos, las preguntas que tienen personas principiantes que van comenzando en este mundo de las plantas y no tienen ni idea de qué hacer. Y tal vez algunos que ya tenemos un poquito de experiencia nos puedan parecer preguntas tan obvias, pero hay personas que se van iniciando que no tienen ni idea. Así que la primera pregunta que quiero contestar, no voy a decir los nombres de quienes la dejaron, pero por allí si está la persona y quiere decir que ella fue, pues no hay ningún problema. ¿Qué es una suculenta y en qué se diferencia de otras plantas? Ven, una pregunta que cualquiera que ya tiene una colección va a decir, pero ¿quién va a hacer esa pregunta? Pero si hay personas que se están iniciando en este mundo de las plantas, de las suculentas que no saben y me pregunta qué es una suculenta y en qué se diferencia de otras plantas. Bueno, la palabra suculenta se le da a estas plantas porque tienen la capacidad de almacenar agua en sus hojas y en sus tallos. Estas plantas son de lugares sérticos que casi no cae mucha lluvia, entonces ellas se han adaptado, su sistema se ha adaptado como para guardar, recopilar, almacenar agua en sus hojas y en sus tallos, y en eso se diferencia a otras plantas normalmente, que una planta normal que tenemos en cualquier jardín no tiene esta capacidad de almacenar agua para subsistir en periodos largos de sequía. Entonces se le llaman plantas suculentas por esa razón, porque como que se han adaptado al ambiente donde ellas han nacido, han crecido, se han desarrollado y cada vez que llega agua, pues ellas rápido la guardan, la almacenan para en los periodos largos de sequía poder usar esa agua que tienen como ahorrada. Entonces en eso se diferencia a cualquier otra planta de interior o planta de jardín. Pregunta número 2. ¿Qué suculenta recomendás para principiantes? ¿Qué suculenta puedo recomendar para principiantes? Miren, eh, yo diría, hace poco subí un video de una planta que dije que era súper recomendada para principiantes. No sé si ya vieron ese video. Es la Echeveria Blue Atul. Después te voy a decir el por qué, pero todas estas tienen esto mismo en común. La Echeveria Blue Atul, las Gractopetalum, cualquier Gractopetalum en el área de la Gractopetalum es muy recomendada para principiantes. Cualquier crásula, cualquier Gractopetalum, sedum, los sedum, cualquier sedum que te consigas también puede ser para principiante.
iba a decir los curios porque a mí no me cuesta mucho aquí en el clima que tengo, pero sí comúnmente he escuchado en algunos videos por allí de que el curio sí se les hace bastante, bastante complicados a varias personas, depende del área donde lo estén tratando de cultivar, así que mejor el curio no. Y yo creo que ya con eso, esas plantas, ¿cuál otra podría ser? Déjame pensar. Yo creo que esas serían buenas para principiantes. Pregunta número 3. ¿Dónde debo colocar mi suculenta, dentro o fuera de casa? Todas, todas, todas las suculentas son para tenerlas en el exterior, para tenerlas fuera de casa o para tenerlos en un cuarto dentro de casa, pero que sea súper, súper iluminado, como esos cuartos que acá en Estados Unidos le llaman cuartos de sol. Puedes tener tus plantas ahí. Hay plantas que se prestan a poderlas tener dentro de casa, que pueden ser como los aloe, las abortias, algunos andromyscus, pueden ser también algunas peperonias, algunos sedum, algunas, por ejemplo, agamoides. Son bastantes plantas de que no son muy exigentes con el sol, pero todo en general, todas las suculentas en general, son para tenerlas afuera en el exterior y que te puedan adornar tu jardín fuera de casa y no tratarlas de tener dentro de casa. Pero si no tienes lugar y tú estás fascinado con estas plantas y quieres tener de estas plantas dentro de tu casa, te sugiero que consigas lámparas LED, que eso puede ayudar, que sea un lugar súper iluminado, que si es posible que entre el sol un par de horas por medio de las ventanas para que las plantas puedan estar bien dentro de casa, y te puedes apoyar con lo que son lámparas LED para que te puedan como a tener una salud buena a tus plantas y que no se te vayan a enfermar dentro de casa. Pero por lo general, en general, estas plantas son para estar fuera de casa porque entre más sol les da, hay muchas que pintan de colores y son pero súper excelentes fuera de casa. Vamos a ver, pregunta número 4. ¿Puedo tener suculentas si vivo en un lugar con invierno frío y mucho calor? Pregúntame a mí si yo vivo en un área que, mira, para el tiempo de invierno, que más o menos junto con otoño, invierno, aquí comienza como a finales de septiembre y termina como a finales de mayo. Justito, hoy esta temporada que estoy subiendo este video más o menos va pasando toda la temporada fría. Y yo tengo un frío, más o menos unas heladas, bueno, congelaciones que se dan a partir de la segunda semana de diciembre hasta por ahí a finales de, no, la segunda semana de marzo, diría yo. Enero, febrero, marzo, abril, sí, la segunda semana de marzo. Hay frío, pero abajo las temperaturas bajo cero, bajo 21 grados. Y claro que tengo que tener todas las plantas dentro del invernadero porque si no afuera, pues no me van a sobrevivir y se van a morir. E incluso este año pasado, para todos los que ya me siguen, sabe que instalé una chimenea que me ha ayudado, pero espectacular, a no perder ninguna planta porque tenía muchas pérdidas de planta en ese tiempo que la congelación pues es muy bajo cero. Como te digo, llega a 21, 22 grados bajo cero. Entonces, mientras tengas un lugar donde poderlas resguardar y darles las temperaturas adecuadas que estas plantas necesitan, ellas van a estar felices. Estas plantas pueden llegar a sobrevivir en temperaturas 0 grados, pero no bajo 0 grados. Es decir, si la temperatura llegó a 0 grados, ellas van a estar bien. Pero si en tu área tienes temperaturas menos de 0 grados, que ya son temperaturas congelantes, una vez que la planta se congele, ya se te murió y no hay para dónde, no hay que hacer. Entonces, sí o sí tienes que tratar de resguardarlas para el tiempo de frío. Y para el tiempo de calor, plantas también necesitan ser
resguardadas o darles un buen cuidado porque también el extremo calor también puede terminar matándote las plantas. Así que son plantas que no les gusta ni tan siquiera mucho frío, pero tampoco mucho calor, aunque soportan un poquito más el calor, pero el calor hace estragos combinados con lo que es la humedad ambiental. Entonces hay que tener mucho cuidado también cuando estamos en verano y este calor está que quema el sol. Entonces es de tratar de protegerlas un poco, no regarlas mucho, hay que darles unos cuidados adecuados, tanto para que te puedan sobrevivir en el frío como para que te puedan sobrevivir en el calor. Y si vives en un área templada, que no tienes ni mucho calor ni mucho frío, pues excelente para que comiences tu colección de suculentas. Bien, vamos a continuar. Eso era con relación a la primera fase de lo básico que pueden preguntar las personas. Ahora voy con la fase 2, digamos, que vamos a hablar un poquito de riegos y sustrato con las 5 preguntas que elegí para esta segunda fase. Pregunta número 5. ¿Cada cuánto tiempo se riegan las suculentas? ¿Cada cuánto tiempo se riegan las suculentas? Es decir, no hay algo estándar que alguien te pueda decir, riega tu planta cada 3 días, riega tu planta cada 5 días, riega tu planta una vez a la semana, riega tu planta 2 veces a la semana. No, eso va a depender del área donde tú vives y de muchos factores que intervienen con el medio ambiente donde la planta está. Es decir, si la planta la tienes en el exterior, si la tienes dentro de casa, si la tienes en un invernadero, si la tienes al intemperie, entonces hay muchos factores que tienen que intervenir para determinar qué frecuencia de riego tú le vas a dar a tu planta. Por lo general, que es la siguiente pregunta que va enlazada junto con esta que estoy queriendo contestar, dice la 6, ¿cómo sé si ya necesita agua o si me estoy pasando del agua? Entonces, para contestarte la primera y la segunda, porque como que van enlazadas, se parecen un poco las preguntas, es decir, tú tienes que empezar primeramente a determinar qué humedad ambiental tienes, dónde está la planta. Miren, yo creo de que aquí voy a hacer un paréntesis porque en el transcurso de mis videos que yo he comentado anteriormente que la humedad ambiental afecta bastante a las plantas, las personas nomás solo ven en su teléfono qué ambiente tienen en la ciudad o qué humedad ambiental hay en la ciudad y tienen sus plantas en un invernadero o van al teléfono a verificar qué punto de humedad ambiental tienen en su área y las plantas las tienen dentro de casa en un cuarto. Entonces, te quiero aclarar que la humedad ambiental que haya en la ciudad o en tu colonia o en el lugar donde te vive no va a influir en nada porque donde tú tienes las plantas, ya sea dentro de casa o en el invernadero o fuera en el jardín, es diferente la humedad ambiental que tú le estás calculando. Yo tengo de estas cosas que me marcan la temperatura y la humedad ambiental que tiene la planta, pero donde la tengo. Es decir, tengo en mi casa, tengo allá en su cosecha, tengo aquí dentro del invernadero, entonces yo noto que en este aparatito la humedad ambiental eh, cambia de acuerdo al lugar exactamente donde tú tienes la planta. Entonces te recomendaría que primero te consigas uno de esos, te va a ayudar a determinar qué frecuencia de riego tú vas a hacer. La siguiente pregunta decía, ¿cuándo puedo estar seguro que ya mi planta necesita un nuevo riego? Por lo general te recomienda que el sustrato esté súper seco, que tú le puedas meter el dedo al sustrato y lo veas que esté seguro que sí, que está completamente seco como para dar un siguiente riego, aunque hay excepciones de planta que a mí me ha pasado que aunque el sustrato completamente seco, no necesita un nuevo riego. Mira, no te preocupes, sé que vas comenzando, que tal vez te pueda dar miedo, pero a medida el tiempo va pasando, tú te vas a ir dando cuenta de conocer tu planta. Y la planta, por aquí tengo también un videíto en mi canal que hablo acerca de cómo la planta tú la ves, que las hojas nos dicen bastante, entonces dependiendo del estado de las hojas, así tú puedes determinar si la planta necesita un nuevo riego o le puedes espaciar el riego y le vas a dar riego más adelante. Las hojas dan como señales, hay hojas que se ponen súper aguaditas y arrugaditas, eso quiere decir que necesitan un nuevo riego. Si la hoja está amarilla, pero un amarillo cristalizado o cristalino significa que la planta tiene un sobreriego
y no necesita agua, y si le das un nuevo riego, pues la vas a terminar matando. Entonces, tú vas a ir conociendo tu planta a medida que la planta va a ir creciendo contigo en tu jardín, y tú te vas a dar cuenta cuando la planta ella te pide un nuevo riego, pero por lo general preferiblemente sería que riegues tus plantas si apenas estás comenzando por lo menos una vez a la semana, y ahí tú puedas determinar si la planta se te está deshidratando y te está dando síntomas de deshidratación con hojas aguaditas, hojas arrugaditas. Entonces tú puedes decir, entonces mejor necesito un riego más frecuente del que le estoy dando. O si la hoja se te empieza a poner amarilla y cristalizada o cristalina, transparente, o no sé cómo decir esa palabra, es que el riego es demasiado frecuente y necesita que espacies un poquito más el riego porque la planta se te está pudriendo. Otra señal que dan cuando la planta tiene un exceso de riego es que las hojitas se le caen con facilidad. Tú medio tocas tu planta y la hoja se cae. Eso significa que tu planta la estás sobre regando y que necesitas regar menos. Entonces tú poco a poco vas conociendo tu planta y tú vas a determinar la frecuencia de riego que tus plantas al final van a terminar de necesitar de acuerdo a muchos factores. Entonces no hay una sola fórmula de decirte tanto tiempo tú tienes que regar tu planta. Tú lo vas a descubrir en tu jardín y no tengas miedo, que éntrale con todo, que verás que muy pronto vas a aprender. Número 7. ¿Qué tipo de tierra o sustrato necesito? Por lo general, toda suculenta necesita un sustrato bien drenante porque tiene la capacidad de coger mucha agua. Este, Ellos necesitan un suelo bien drenante para que el agua no se quede estancada, porque eso va a contribuir a que tus suculentas de las raíces se pudran y que la pierdas por pudrición. Por lo general hay varios tiendas que ya venden las mix para suculentas y para cactus, que es el más favorable para ellas, pero si tú no lo puedes conseguir y tienes que armar un sustrato, pues te recomendaría que fuera un sustrato que contuviera perlita, que contuviera piedra pome, que contenga lo que es tierra negra. Puede, dependiendo del área, usar también vermiculita, porque la vermiculita eh, retiene humedad. Entonces, yo, por ejemplo, aquí en mi área no uso vermiculita porque vivo en un área súper húmeda. eh, Hay varios insumos que tú los puedes usar dependiendo del área donde tú vives. Entonces tienes que tener cuidado, quiero decir, tienes que tener cuidado con eso para no poner un insumo que no lo necesites, que en vez de contribuir al beneficio de la planta se te vaya a morir. Para no volverlos de lío, tú puedes buscar en el área donde tú vives mejor bolsas que ya vendan exclusivamente para cactus y suculenta, y tú pues ahí ya sabrás que eso ya viene mezclado y que no te tienes que complicar con eso. Pregunta número 8, que esta pregunta sí la saqué de algunos videos, pero me la hizo una cuñada ya hace como 2 o 3 años atrás, creo. También la esposa de un primo me hizo esta misma pregunta, y sé que muchos tal vez que son principiantes se puedan preguntar esto. La número 8 dice, ¿puedo usar tierra de jardín o tierra para macetas de plantas de interior comúnmente que venden? La respuesta es no, porque la tierra del jardín y la tierra que se compra para tener en tu jardín es una tierra que con el tiempo se va como compactando y no deja drenar muy bien el agua, o cuando se termina de compactar no deja como hidratar bien el sustrato y la planta no aprovecha lo que es ese riego. Entonces, sí o sí tiene que ser una tierra especial que sea para cactus y suculenta la que vas a usar, porque varios aspectos que no contribuyen al bienestar de la planta si usas cualquier, digamos, alguien me preguntaba, yo me puedo ir al jardín con una pala y a recoger tierra y esa tierra usarla para mi suculenta. Yo le quisiera decir que no, porque debe de llevar un porcentaje de mineral, un porcentaje de orgánico, un porcentaje. Entonces es un lío con eso, y mejor es una tierra especial que ya sea para cactus y suculenta, porque si no la planta no va a ser
saludable. Por algunas cosas que tal vez no te van a pasar en el momento, pero a medida que la planta vaya creciendo, pues puede afectarle más adelante el tenerla en una tierra no adecuada para plantas. Entonces yo quisiera sugerir que tendrías que conseguirte un sustrato adecuado para la planta que vas a necesitar. Las siguientes son otras tres, pero estas ya van relacionadas a la tercera fase que quise poner, que sería la luz y la temperatura adecuada para las plantas. Pregunta número 9. ¿Cuánta luz necesitan las suculentas? En las suculentas hay diferentes especies de planta, que hay plantas que necesitan en un lapso de 6 a 9 horas diarias de sol directo para poder estar lindas y bonitas y con colores preciosos como lo gustan, pero hay plantas que de unas 4 horas a 5 horas es suficiente, hay plantas que de 2 horas a 4 horas es suficiente de sol directo y hay plantas como las que ya te mencioné que se prestan para el interior de la casa, que no necesitan un sol directo, solamente un lugar súper iluminado, porque si les da sol directo se puedan quemar, que es un problema también. Entonces tú tienes, cuando te consigas una suculenta, yo te recomendaría primero que averigües su ID, que averigües el nombre, que averigües su especie, que averigües qué planta es y de acuerdo con esos datos tú puedes averiguar eh, cuánta luz necesita, cómo es el lugar adecuado, cómo es el riego que le tengo que hacer y todas estas preguntas que he ido contestando. Entonces, cuando te consigas una planta suculenta es lo mejor que averigües qué especie es, si es echevería, si es edeveria, si es un cedu, si es un haworthia, si es una gasteria, qué clase de planta tú te estás consiguiendo y de acuerdo a cuando ya sepas ese dato, qué clase de suculenta tú te estás consiguiendo, ahí te puedes informar también cuáles son los requerimientos que esta planta va a necesitar, porque no todas necesitan lo mismo, o sea, son totalmente diferentes. Pregunta número 10. ¿Qué pasa si mi suculenta no recibe el sol necesario? Bueno, como te lo acabo de decir, no todas las suculentas tienen las mismas necesidades de sol. Si es una planta, por ejemplo, que necesita 8 horas de sol, de 6 a 8 horas de sol diarias, y tú solamente le estás dando 3 o 2 horas de sol, lo que va a pasar es que se va a deformar, no va a crecer compacta y no te va a dar los colores que te pudieron haber enamorado cuando te gustó la planta y tú vas a decir qué le está pasando a mi planta. Entonces hay plantas que si tienen la exposición solar que ellas quieren, tienen colores como rojitos, rosados, púrpura, y una planta cuando no recibe la cantidad de sol que ella necesita, pues ya se va a empezar a ver más verde, va a cambiar de color. Entonces puede hacer que te cambie de color, que se vaya deformando, que se vaya estirando, que normalmente a un estiramiento de una suculenta le llamamos etiolación. Entonces la planta se te va a etiolar, se te va a estirar y no solamente que se te va a deformar, sino que ya no va a crecer saludable porque va a crecer débil y va a estar más como propensa a que le dé cualquier enfermedad o cualquier plaga para que la termine a tu planta destruyendo por completo. Entonces sí o sí tienes que conseguir darle lo suficiente sol que ella necesita. Ahora, si es una abortia que no necesita sol directo y tú le estás dando 5 horas de sol al día o 6 horas de sol al día, también sufre porque se va a ver como más quemada, se va a ver más marrón, el color va a ser demasiado intenso, como entre marrón, negro, rojo, y tú vas a decir qué le está pasando a mi planta, y es que le estás dando un exceso de sol que la planta no necesita. Pregunta número 11. ¿Puede quemar el sol a las suculentas? Sí, dependiendo, como lo que venimos hablando ahorita, dependiendo qué planta es, por la respuesta que te acabo de dar última de la jawortia, en el caso sería que ya se estuviera chamuscando, que el sol ya la está quemando, porque las jawortias no necesitan tanto sol directo, entonces sí el sol las puede quemar. No sé si voy a ser un poquito quizás más específico de las respuestas porque no sé si me estoy extendiendo mucho, no sé cómo va el video ya. La cuarta fase y no me faltan la quinta. Bueno, voy a hacer un poquito más rápido para no hacer demasiado largo el video.
Macetas, crecimiento y propagación. Esa es la fase número 4 que tengo. Pregunta 12. ¿Qué tipo de maceta es mejor para la suculenta? ¿De plástico, de cerámica o de barro? La pregunta no me incluye también de lata, de metal, porque hay también de lata, pero acá la pregunta solo es de plástico, cerámica y de barro. Dependiendo también, dependiendo del área donde vives, porque por ejemplo, las plásticas retienen un poquito de humedad, la cerámica retiene demasiada humedad y las de barro casi no retienen mucha humedad. Es decir, el sustrato de las de barro se seca más rápidamente, la de cerámica se mantiene más por tiempo y la de plástico está en término medio. Para mí, digamos, en mi experiencia, yo quisiera decir que las mejores son las de plástico. Las macetas plásticas son las mejores, son las ideales y te dan más o menos un ritmo no tan tardado ni tan frecuente para determinar el riego que le vas a dar a tus plantas. Entonces yo recomendaría macetas plásticas. Pregunta 13. ¿Cuándo, espérenme que ya casi no veo, cuándo sé que tengo que cambiar de maceta a una maceta más grande? ¿Cuándo sé que tengo que cambiar? Yo les he tratado de, no tengo aquí un ejemplo para mostrarles. Yo les he tratado de comentar en mi experiencia una suculenta, si tú la quieres ver siempre pequeña, la puedes dejar ahí por varios años y ella va a estar bien ahí, no es necesario que la cambie. Pero si a ti te gustan ver esos monstruos de planta y plantas gigantes y suculentas, grandototas y repolludas, como dice Isaac por allí, sí te sugiero que la vayas cambiando a medida que cuando ya llegue al diámetro de la maceta donde la tienes, que ya cuando la cojas, bueno, voy a coger esta que cuando ya la agarres y la veas, las hojas y todo ya llegaron hasta el diámetro de la maceta donde está, entonces tú puedes determinar que ya es hora para poderla cambiar a una maceta más grande. Ahora, si la planta se te ha quedado estancado y ha pasado más de un año que está en la misma maceta y tú no le ves ningún cambio, sí yo te sugeriría que le hicieras un trasplante, bueno, al menos le cambies el sustrato y le pongas otro y le revises raíces porque tal vez algún problema de estar pasando por allí y puedas revisar tu planta porque lo normal es que por lo menos en un año ellas están bien en un tamaño de maceta. Ya el siguiente año pues ellas ya llegaron al diámetro de la maceta y es necesario hacerles un trasplante para que tu planta pues continúe haciéndose más grande hasta que llegue a ponerse súper gigante. En lo personal, a mí me han encantado las plantas, las suculentas, que no se pasen, por ejemplo, cuando las tengo en macetas de 4 pulgadas, a 6 es el tamaño más grande que me gusta. Una maceta de 6 pulgadas y que la planta pues se desarrolle ahí. Ahora, más de 6 pulgadas a mí, que en lo personal no me gustan las plantas gigantes. Así que ahí es dependiendo de tu gusto y si tú le quieres dar un cambio. Y si la quieres, como yo he hecho, de que como ya no quiero que crezca, lo que hago después de un año es cambiarle el sustrato, quitarle el sustrato viejo que tiene por los nutrientes, porque ya se le terminaron y por eso ponerle nutrientes nuevos, pero la dejo en la misma maceta, porque si la cambio en una maceta más grande, sé que la planta se va a seguir desarrollando y va a seguir creciendo. Pero por lo general yo digo que más o menos un año. 14. ¿Cómo se reproducen las suculentas? Hay varias formas de reproducción. Una puede ser de semilla, si tú quieres como polinizar dos plantas, una flor a otra, y sacar semillas y germinar las semillas y reproducir por semilla. Otra que es por hoja. Hay muchas plantas suculentas que la mayoría en general se reproducen por sus hojas. Tú solo le quitas una hojita a la planta, la dejas sobre una superficie plana a que empiece a sacar raíces y nuevos brotes. Cuando ya le ves raíces y nuevos brotes, las pones en un sustrato, encima del sustrato, ya ella se agarra el sustrato y ahí se desarrolla una nueva planta. La otra sería hacer cortes, hacer esquejes. Tú agarras una ramita o una rosetita de la planta y le cortas con la tijera.
dejas que cicatrice, después de 3 días lo plantas en tierra, en sustrato, va a desarrollar raíces y ahí vas a tener una nueva planta. Y la tercera sería decapitación, cortarle la cabeza, digamos, a la planta madre, hacer lo mismo como tipo esqueje, dejar que la cabeza cicatrice, plantarla para que desarrolle nuevas raíces y el tronco de donde la cortaste, de ahí va a desarrollar un montón de hijuelitos y se van a desarrollar más brotes. Bueno, le decimos hijuelos, pero en realidad son brotes que salen del corte que efectuaste. Y la otra también opción es que muchas de las plantas dan bastante hijuelos, que a eso sí les podemos llamar hijuelos porque no has hecho ninguna decapitación y la planta genera hijuelos. Los hijuelos también los puedes cortar, cicatrizar, ponerlos a enraizar y de esa forma fácilmente se reproducen todas las suculentas. Pregunta número 15. ¿Es fácil propagar las suculentas en casa? Súper sencillo y fácil que lo engloba la primera pregunta que ya te contesté. Y para terminar, la fase 5. ¿Qué problemas comunes me puedo encontrar con la suculenta? Pregunta 16. ¿Por qué se pudre mi planta? ¿Por qué se pudre una suculenta? Creo que ya lo contesté al inicio, por exceso de riego. Pregunta 17. ¿Qué hago si veo bichitos en mis plantas? Depende de qué bichito, porque puede haber cochinillas, hay específico para cochinillas, pulgones, hay cosas específicas para pulgones, ácaros, hay que hacer cosas específicas para los ácaros y todo esto lo puedes encontrar aquí en mi canal, que hay videos también relacionados a cómo atacar la cochinilla, cómo atacar el pulgón, a cómo atacar los ácaros, como atacar la cochinilla lapa, que quitamos la cochinilla lapa de una planta que nos llegó así. Es dependiendo de qué plaga tienes, así dependientemente va a haber el tratamiento adecuado que se le debe hacer para quitarle esa plaga que le llegó a tu suculenta. Y la última, la 18. ¿Por qué se estira mi suculenta y se ve como larga o delgada? Bueno, eso creo que ya lo contesté anterior. A eso se le llama etiolación y por lo general es por falta de sol, porque la suculenta te está pidiendo que necesita un poquito más de sol en el área donde la tienes. Y si no le das el sol adecuado, pues ese es uno de los primeros como síntomas que la planta va a dar, que se va a empezar a estirar, a estirar, a estirar y las hojas pues no le van a crecer como tan compactas, van a estar retiradas unas con otras y tú vas a ver que tu planta pues se va estirando y eso no es saludable para la planta. Debes de hacer corte y comenzar la planta de cero y tratar de adaptarla a que le dé más sol para que ese problema no te vuelva a pasar. Creo que llegamos hasta el final. Espero que todas estas preguntas y respuestas te hayan ayudado a ver si tal vez tenías una de las preguntas que han salido por allí a tú que estás comenzando. Y si tu pregunta no salió y tienes alguna clase de pregunta más relacionado con este inicio de este mundo de las suculentas, pues me lo puedes dejar ahí en los comentarios que yo con gusto te voy a estar contestando. No olvides dejarme su like, suscribirte si no te has suscrito, compartir este video para poder llegar a más suculover, a más personas que les encantan las suculentas para poder seguir creciendo en este canal de YouTube. Así que nada, sin más, eso sería todo por el videito de hoy. Gracias por haberme acompañado y nos vemos hasta un próximo videito. Chao, Lin.